Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenos días madrugadores, guerrilleros de esto del emprendimiento. Pues hoy tenemos que presentar otra de las secciones que va a tener nuestro podcast de emprendimiento de guerrilla. ¿Y de qué vamos a hablar en esta sección? Bueno, vamos a contar historias de emprendimiento, pequeñas píldoras que, unas basadas en mi experiencia real y otras, esas historias que te van contando del emprendimiento y que nos ayudan a entender y retener muchos conceptos importantes en esto del emprendimiento. Oye, agradecerte que te hayas suscrito a este podcast, que nos acompañes cada mañana prontito, ya sabes, a partir de las 5 de la mañana ya tendrás tu podcast preparado, tu podcast diario. Y bueno, pues vamos ya con la sección de hoy que te queremos presentar, que es esas historias de emprendimiento. Y vamos ya con esta historia que te quiero contar hoy. Es una historia real y es la historia de mi primer emprendimiento. Muchas veces la llamo cómo me tocó la máquina tragaperras y me hice adicto a esto del emprendimiento, y otras veces, la puedo contar de aquella manera, ¿no? Cómo gané mi primer millón, que fue con este emprendimiento, y luego también os puedo contar cómo este emprendimiento, poco a poco, pues terminó siendo un emperdimiento, terminó ese proyecto, y con el tiempo pues uno se da cuenta de los errores que cometió, de las cosas que podía haber hecho y no hizo, y pues de todo se aprende. Por eso, muy importante, cuando fracasemos, cuando no tengamos éxito en un proyecto empresarial, cuando nos parezca que hemos fallado, lo importante de ahí es que saquemos conclusiones, que aprendamos de toda esa operación, porque así realmente no habremos fracasado, simplemente habrá sido un aprendimiento, habrá sido una formación, unas veces más barata, otras más cara, más dura, más simple, pero siempre vamos a poder sacar una enseñanza, sobre todo para que la próxima vez no cometamos el mismo error, que podamos subir de nivel, que podamos ir cometiendo otro tipo de errores y que estemos preparados para solucionar las cosas que vayan viniendo en esto de los proyectos de emprendimiento. Pues os voy a situar un poco. Yo tenía 17 años, estaba todavía en el colegio, estaba terminando tercero. El año anterior había estado un año entero en Estados Unidos, esa es otra historia que ya os contaré más adelante, pero sí que es verdad que al salir ese año a estudiar a Estados Unidos aprendí inglés, que para eso me mandaron mis padres, pero además mi mente se abrió y me di cuenta de muchísimas cosas y aprendí muchísimo en ese año en Estados Unidos, que también te iré contando porque creo que son cosas interesantes que puedes incorporar a tu grupo de reglas o normas para emprender. Pero situados ahí, tercero de BUP, yo seguía sacándome un dinerito extra como había hecho desde los 12 años, con las clases particulares. También os contaré un día cómo aprendí a hablar de dinero sin que me diera vergüenza y a reclamar lo que era mío, y precisamente fue dando esas clases de verano, cuando uno de los padres se hacía un poco el remolón y me detuvo allí un mes entero trabajando y no me pagó ni una sola clase, hasta que ya por fin, saqué el valor suficiente como para pedirle el dinero. Me pagó, no hubo ningún problema, pero ahí sí que me di cuenta que no hay que tener miedo a hablar de dinero y que además hay que reclamar lo que es de uno cuando hay que reclamarlo, y es así. Pero esa es otra historia. Hoy vamos a hablar de ese primer emprendimiento. Como te decía, con 16, al final de ese primer año cumplí los 17, en tercero de BUP, estudiando en el colegio y dando clases particulares. Como te digo, ya en Estados Unidos esa cabeza se había ido abriendo, y cuando uno de los padres de esos alumnos que yo tenía en clase particular
me hizo la siguiente propuesta. Me dijo, oye, mira, en julio nosotros estamos todavía trabajando, el niño está de vacaciones, parece que lo va a probar todo, pero nos gustaría ver la posibilidad de darle un poquito de refuerzo. Además, y eso luego lo he entendido cuando he tenido hijos, claro, es una manera de tenerlos entretenidos, que el día es muy largo cuando se está de vacaciones y, bueno, pues tener alguna obligación para los chavales, pues es algo también interesante. Bueno, claro, estamos hablando de darle una clase diaria durante todo el mes, hablábamos de 1 hora, porque claro, más iba a ser muy complicado. A precio de clase particular aquello salía muy caro. Claro, el padre me decía, bueno, yo qué sé, a ver si podemos hacer un precio por todo el mes. Bueno, pues me lo planteo y bueno, pues yo le di una serie de vueltas y bueno, pues dije, oye, ¿y por qué no? Fíjate, y aquí empezó la cabeza a tirar. Digo, ¿por qué no, en lugar de dar una clase particular a una sola persona, pues no juntamos un grupo de chavales en el mismo nivel y, bueno, pues damos esas clases a más de un niño? Eso va a permitir, por un lado, reducir el precio que va a tener que pagar cada estudiante, cada familia, pero por otro lado, también me va a permitir a mí aumentar mis ingresos por esa hora de trabajo, porque, bueno, pues voy a estar dando clase y repasando, pues en vez de para un niño, para 2 o para 3, que era mi primera idea. Pero claro, esta idea, como ya estaréis viendo, pues tiene sus problemillas. Y claro, cuando uno da una clase particular, normalmente va a casa de su alumno, da la clase y, bueno, pues cuando termina se va y se va a otra clase particular donde esté. Ahí, cuando uno enlazaba clases particulares como profesor, que es lo que me pasaba a mí, ahí tenías el problema también del desplazamiento, y es que, bueno, pues tenías que dejar un cuarto de hora, media hora entre una clase y otra para poder ir al nuevo sitio donde la ibas a dar. En este caso, el problema no era ese. En este caso, el problema era poder juntar a 2 o 3 niños para poder darles las clases. Bueno, pues dándole vueltas a todo esto, se me ocurrió, bueno, más que buscar local comercial, pues buscar algún sitio que ya estuviera montado y que nos permitiera hacer esta actividad. Entonces, la parroquia del colegio que estaba al lado, con los que tenía muy buena relación, había participado en actividades con ellos, pues lo propuse. Y oye, pues sorprendentemente me dijeron que sí, que no había ningún problema, porque en julio y en agosto esas instalaciones estaban cerradas. Lo único es que, bueno, pues pondrían un precio para la utilización de esas no son clases, pero bueno, sí, podrían ser clases o recinto donde había salas de reuniones. Bueno, total que ellos ya estaban alquilando estos locales, por ejemplo, para las reuniones de comunidades de vecinos. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo, como esto parecía que iba a ser para juntar un par de grupos, un par de horas, bueno, pusieron un precio y perfecto. Ya tenía la posibilidad de poder hacer esto para julio y para agosto. Claro, ahora el problema era encontrar otros niños en el mismo nivel que quisieran también dar estas clases para conseguir el objetivo, ¿no? Que era abaratar el precio que cobraran que tuvieran que pagar los estudiantes y, por otro lado, que yo pudiera ganar bien o tener un buen retorno de esa hora que me iba a tener que quedar en julio o esas horas trabajando. Bueno, pues ahí seguía el curso y, bueno, claro, dándole vueltas me di cuenta que era un negocio de volumen, ¿no? Necesitamos tener muchos alumnos para que al final, bueno, pues pudiéramos dar más de 1 hora, pudiéramos tener 3 o 4, pero claro, para tener 3 o 4 en cada clase, pues tenían que ser del mismo nivel. Los niños, pues hay unos de tercero, otros de cuarto, otros de quinto, otros de BUP. Bueno, la verdad es que el tema era complicado, pero, oye, ¿por qué no hablar con mis compañeros de colegio y decirles, oye, si sale esta oportunidad, ¿os interesaría dar esas clases particulares en julio y en agosto? Yo la verdad es que esperaba que la mayoría me dijeran que no tenían ningún interés, pero sí, oye, tuve muchos compañeros que me dijeron que estarían encantados de dedicar ese tiempo en verano a poder dar clases. Pero claro, me preguntaban, oye, ¿pero cuánto vamos a cobrar? Oye, ¿pero cuántos alumnos vamos a tener? Oye, ¿pero qué asignatura es la que tengo que dar? No sabíamos nada, porque no sabíamos si íbamos a tener a ese alumno cuyo padre me había pedido este servicio o si íbamos a tener alguno más. Bueno, pues en la siguiente clase que tuve con ese alumno hablé con el padre y digo, oye, mira esto. No, hombre, yo creo que de la clase de mi hijo hay 2 o 3 que también, déjame que lo hable. Bueno, pues así empezó la cosa. Empezó a crecer y poco a poco uno a otro.
ya nos dimos cuenta que sí que es verdad que podía haber ahí suficientes niños como para llenar unos cuantos grupos y que yo y algún amigo más del colegio pues pudiéramos dar esas clases en el mes de julio y en el mes de agosto. Pero ya puestos, ya con el sistema montado, pues decidimos pues hacerlo público y ver si efectivamente podía tener cierta demanda en nuestro colegio y, por qué no, en los colegios del entorno. Así que lo que hicimos fue preparar unas octavillas, unas octavillas, y las repartimos a la salida del colegio. Estaríamos ya en el mes de junio, más o menos. Bueno, pues sí, a principios de junio, finales de mayo. El resultado fue espectacular. Nos empezaron a llamar, pero sin parar, padres que querían efectivamente este servicio de clase particular para sus hijos durante el mes de julio y agosto. Claro, ¿cuál era el precio? Pues no sabíamos qué precio ponerle porque, claro, eso dependería del número de alumnos. Si al final teníamos que dar una clase para un solo alumno, no le podíamos cobrar lo mismo que si en esa clase había 4 o 5 entre los que se iban a repartir ese coste. Bueno, finalmente hubo que tomar una decisión, la tomamos, pusimos un precio por alumno, nos la jugamos. Si solo hay un alumno, pues mira, vamos a cobrar menos, pero bueno, total, que lo montamos y nos pusimos a recoger esas altas que nos venían, esos clientes que querían empezar en julio, y bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta, o me fui dando cuenta del problemón que íbamos a tener, y es que con los amigos de clase que querían dar esas clases particulares no llegábamos a cubrir los grupos. Había tantísimos grupos. Fijaos que finalmente fueron más de 100 alumnos los que tuvimos en julio y casi la misma cifra, un poquito menos, en agosto. Claro, al final, y además estábamos hablando de alumnos que la gran mayoría no venían a una hora, sino que estaban 2 o 3 horitas, un poco para cubrir parte de la mañana y, como os decía antes, ahora que soy padre lo entiendo también, tener un poco entretenidos a los niños con algo que hacer durante toda la mañana de vacaciones, cuando hay que estar en Madrid porque los padres trabajan y bueno, pues hay que darles algo de actividad. Bueno, pues tuve que ponerme las pilas, tuve que empezar a buscar profesores no desconocidos, pero sí de otros círculos de amigos, de otras relaciones, de amigo. Bueno, hasta que al final pudimos conseguir cubrir todos esos grupos que ya teníamos para el mes de julio. En algún caso, por supuesto, hubo que hacer algún encaje de bolillos para que aquello cuadrara, pero finalmente pudimos dar el servicio. La verdad es que fue el primer emprendimiento que ponía en marcha. Tuvimos un mes de julio y un mes de agosto lleno de alumnos. Funcionó la cosa muy bien. La verdad es que pudimos dar todas las clases en condiciones, un ambiente muy relajado y bueno, la experiencia fue todo un éxito. A nivel económico, pues para mí fue realmente espectacular. En esos 2 meses gané mi primer millón. Y estarás pensando, ¿1 millón? Sí. Es hace mucho tiempo. Estamos hablando de 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas que me quedó a mí limpio. Pero claro, es que estamos hablando que 1 millón de pesetas, para que os hagáis una idea, el salario medio en aquel momento eran 350 euros, que eran unos 56.000 pesetas al mes. Tú fíjate, ganando 1 millón en 2 meses, yo estaba ganando más que la mayoría de la gente durante un año entero. O sea, que la verdad es que fue... y aquí es donde viene lo de la máquina tragaperras. Fue como cuando te toca la máquina tragaperras, ¿no? Te toca y a partir de ahí, pues bueno, ya siempre que ves una máquina tragaperras, bueno, pues te da por pensar que igual si echas te vuelve a tocar, ¿no? Ahí es donde entró esa adicción al emprendimiento, porque la primera vez la verdad es que fue espectacular. Tuvimos que resolver muchos problemas, tuvimos que hacerlo rápido porque la idea surgió en el último momento, pero fue un emprendimiento por oportunidad. Apareció la oportunidad y seguramente en otro momento otra persona no la hubiera aprovechado. A mí en ese momento tiré para adelante y la verdad es que fue pues una maravilla de experiencia, pero fijaos que ni teníamos empresa, ni los locales eran nuestros, que fue todo un poco improvisado y bueno, salió muy bien. Salió, ya os digo, ese primer millón de pesetas en este caso y bueno, pues yo con 17 años ganando más que la mayoría, bueno, pues de la gente ganaba
en un año. Tremendo. Como te decía, eso pues me hizo hacerme adicto a esto del emprendimiento. Ese dinero lo guardé porque quería montar otro proyecto que ya tenía en la cabeza, que también os contaré más adelante. Y bueno, pues me tuve que centrar en lo que venía. Venía el COU, venía la selectividad, había que darlo todo. Y bueno, pues la verdad es que cuando terminó este proyecto tuve que cambiar de actividad, olvidarme del emprendimiento hasta que terminara ese COU y esa selectividad. Después tendría que empezar la carrera, pero yo ya tenía previsto que a la vez que empezaba la carrera empezaría un proyecto ya más reglado de emprendimiento, algo más, sí, reglada es la palabra, es decir, ya con nuestra empresa, con nuestro local, etcétera, etcétera. Que también, bueno, fue un negocio que vino a través de la oportunidad, como suelen venir muchos, pero en este caso estábamos preparados para esa oportunidad, teníamos dinero para invertir y muchas ganas de ponerlo en marcha. Así que esa es la historia de cómo, bueno, empecé en el emprendimiento, cómo gané mi primer millón, eso sí, de pesetas, y cómo esa primera victoria, primer gran éxito, hizo que a partir de ese momento ya yo no quisiera hacer nada más en la vida que generar de nada un proyecto, generar riqueza. Y en este caso, pues fíjate, ya no solo es el dinero que yo pude ganar, sino que a mis amigos, a todos mis amigos, fui capaz de ofrecerles la oportunidad de ganar un dinero extra con su trabajo durante los meses de verano. Bueno, pues esa sensación todavía hoy la busco cada día y la quiero tener porque la verdad es que es maravillosa. Así que ya sabéis cuál fue mi primer proyecto de emprendimiento y luego os contaré más adelante cómo ese proyecto de emprendimiento el siguiente año también lo pusimos en marcha, pero poco a poco ya estábamos en ese camino de emprender. Ya os contaré cuál es mi reflexión de por qué emperdimos ese proyecto, esta academia, por qué terminó por desaparecer y bueno, qué podíamos haber hecho para que no hubiera ocurrido, pero ocurrió. Así que os lo iré contando. Pero muy importante de esta historia, cuando venga una oportunidad, inténtalo porque puede ser ese gran premio que te toque y puede, como hizo conmigo, cambiarte la vida. Bueno, espero que te haya parecido interesante esta historia de emprendimiento. Os iré contando muchísimas historias que tengo en diferentes proyectos, de cómo lo pusimos en marcha, cómo lo hicimos. Lo hacemos en versión reducida, tiene que caber en uno de estos capítulos de nuestro podcast de emprendimiento de guerrilla, pero espero que, bueno, te pueda servir de inspiración para esas decisiones que antes o después tenemos que ir tomando en la vida. Y sí, amigo, volver a agradecerte que hayas estado conmigo hoy repasando estas historias de emprendimiento, estas historias que tienen que ver con, bueno, pues poner en marcha esos proyectos que en la mayoría de los casos vas a fracasar, pero que en algún caso, como este que te he contado hoy, tendrás un gran éxito. Y antes de terminar, te tengo que pedir que, bueno, pues si te ha gustado este capítulo, compartas, le das al corazoncito, bueno, lo que tenga cada una de las plataformas en las que puedes escuchar este podcast, que te voy a recordar, este podcast lo puedes escuchar, vamos a ver, en iVoox, lo puedes escuchar en Amazon directamente, en Amazon Music, a través de Alexa, en Amazon, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast y bueno, queremos que esté en todas, bueno, y en YouTube. Tenemos todo esto en el canal de YouTube. ¿Esto es un vídeo podcast? Bueno, pues me puedes ver a mí, hablarte directamente a la cámara o simplemente lo puedes escuchar en el coche, por la mañana, cuando tú quieras. Porque, bueno, la idea de todo esto es que nos hagamos compañía todos los días y que, bueno, pues todo este contenido sobre emprendimiento lo puedas ir recibiendo y lo puedas utilizar para que tengas éxito. Así que si no estás suscrito a este podcast de emprendimiento de guerrilla, te voy a pedir que lo hagas. Y como te decía, que lo hagas en cualquiera de las plataformas disponibles. En YouTube, que se me ha olvidado antes decirte, tenemos también el canal. Y bueno, pues si esa plataforma es la que te gusta, te suscribes en YouTube. Y si no, en cualquier plataforma de podcast.
Te espero mañana de nuevo. ¡Hasta mañana, guerrilleros!